Hoy quiero hablarle a esa gente que llegó al límite, a esa gente que ya no está cansada solamente del cuerpo, sino del alma. A esa gente que se levantó esta mañana y sonrió por fuera, pero por dentro siente que viene arrastrando semanas, meses, quizá años de peso acumulado. A esa gente que ama a Dios, que sigue creyendo, que no renunció a la fe, pero que si fuera completamente honesta tendría que decir: Señor, te amo, pero estoy agotado. Y déjame arrancar así, sin vueltas, sin maquillaje religioso, sin frases de calendario. Estás agotado, pero no estás derrotado. Estás cansado, pero no estás abandonado. Estás débil, pero no estás solo. Y el Señor me pone una palabra en el corazón para decirte hoy: Dios restaura tus fuerzas mientras descansas. No cuando corres desesperado, no cuando finges que puedes con todo, no cuando te conviertes en tu propio Salvador. Dios restaura tus fuerzas mientras descansas. Y alguno dirá: pero ¿cómo voy a descansar si tengo problemas? ¿Cómo voy a descansar si mi casa está en crisis, si mis finanzas tiemblan, si mi corazón viene golpeado, si mi futuro parece una puerta cerrada? Justamente ahí está el milagro. Porque el descanso del que habla Dios no es la ausencia de batalla, es la presencia de Dios en medio de la batalla. Mira lo que dice el Salmo 127. 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Qué palabra tremenda. No está diciendo que el trabajo no importa, no está diciendo que la disciplina no importa, no está diciendo que no habrá esfuerzo, está diciendo que hay una forma de vivir que no honra a Dios. Esa obsesión de creer que todo depende de ti, de tus manos, de tu ansiedad, de tu desvelo, de tu control, de tu tensión permanente. Hay gente que ama a Dios, pero vive como si Dios estuviera de vacaciones. Hay gente que canta: Cristo está al control, pero duerme como si el universo entero dependiera de que ellos no cierren los ojos. Y el Señor hoy te dice: hijo, hija, no te pedí que fueras el Mesías de tu casa. Ese puesto ya está ocupado. No te pedí que sostengas el mundo sobre tus hombros. Yo ya vencí al mundo. No te pedí que resolvieras en una noche lo que yo estoy trabajando en procesos. Por eso el descanso también es un acto de fe. Sí, el descanso es fe. Descansar en Dios no es pasividad. Descansar en Dios es decir: Señor, yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora me recuesto en tu fidelidad. Descansar en Dios es cerrar los ojos no porque ignorás el problema, sino porque conoces al Dios que vela mientras tú duermes. El Salmo 121:4 dice que el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. O sea, tú sí duermes, Él no. Tú sí te agotas, Él no. Tú sí llegás al borde, Él no. Y esa es la diferencia entre un hijo y Dios. El hijo descansa, el padre vigila. ¿Me estás siguiendo? Porque esto parece sencillo, pero es una de las lecciones más difíciles de aprender. A nosotros nos enseñaron a aplaudir al fuerte, al que nunca se quiebra, al que nunca admite cansancio, al que vive produciendo, resolviendo, empujando, cargando, sonriendo, facturando, ministrando, ayudando a todo el mundo. Pero a veces ese fuerte no es fuerte, está roto y mal administrado. Y Dios no te llamó a morir de agotamiento para demostrarle al cielo que eres útil. Dios no necesita mártires del estrés. Dios quiere hijos sanos, sensibles, rendidos, dependientes de su gracia. Jesús mismo dijo en Mateo 11:28, 3:0: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. Noten algo glorioso. Jesús no dijo: vengan a mí, les voy a dar una técnica. No dijo: vengan a mí y les voy a dar una filosofía motivacional. No dijo: vengan a mí y les voy a enseñar a ocultar mejor el cansancio. Dijo: yo os haré descansar. El descanso cristiano no es un método, es una persona. El descanso no es una atmósfera, es Cristo. El descanso no es un hotel, una hamaca, una playa, una pausa de fin de semana. Todo eso puede ayudar al cuerpo, claro que sí. Pero hay gente que se va de vacaciones y vuelve más cansada que antes. ¿Por qué? Porque el alma no se repara con geografía. El alma se repara con presencia divina. Jesús está diciendo: tráeme tu agotamiento, tráeme tu carga, tráeme tu presión, tráeme tu culpa, tráeme tu ansiedad, tráeme esa necesidad tuya de controlarlo todo, tráeme ese corazón inflamado de preocupación. Vení así, cansado, sin discurso, sin pose, sin filtro, y yo te voy a dar descanso. Y aquí hay algo más profundo todavía. El texto no solo dice: yo os haré descansar, sino hallaréis descanso para vuestras almas.
Porque hay un cansancio físico, y Dios también se ocupa de eso, pero hay un cansancio del alma que no se arregla con dormir 8 horas. Hay gente que duerme y sigue cansada. Hay gente que duerme pero despierta oprimida. Hay gente que duerme pero el corazón sigue corriendo maratones de miedo. Y Cristo viene a ese nivel más profundo, a ese subsuelo del alma donde se acumulan el fracaso, la culpa, el temor, la autoexigencia, la decepción, las heridas no procesadas y el dolor callado. Y entonces uno piensa que Dios va a sanar eso con un reto, con un sermón duro, con un ponete las pilas. Pero mira lo que hace el Señor con Elías en 1 Reyes 19, 5 hasta 8. El profeta viene de una victoria enorme, de ver fuego caer del cielo, de enfrentar a los profetas de Baal, de vivir un momento glorioso. Y sin embargo, después de la cima vino el colapso. Se metió al desierto, se echó debajo de un enebro y se quedó dormido. Y cuando Dios lo encuentra, escúchame bien, Dios no le da primero una conferencia, Dios no le da primero una reprensión, Dios no le da primero un curso acelerado de actitud positiva. El Señor manda pan, manda agua y lo deja dormir otra vez. Qué Dios maravilloso, qué Dios tan distinto al religioso. El religioso te encuentra agotado y te dice te falta fe. Dios te encuentra agotado y te dice come. El religioso te encuentra quebrado y te dice algo habrás hecho. Dios te encuentra deprimido y te dice dormí un poco más. El religioso te exige recuperación inmediata. Dios sabe que un profeta también necesita restauración progresiva. Y te lo digo con todo el corazón. A veces la cosa más espiritual que podés hacer es descansar. Sí, descansar. No huir de Dios, sino descansar en Dios. No abandonar el llamado, sino restaurarte para seguir caminando. No negar que estás cansado, sino reconocerlo delante del Padre. Porque algunos creen que el cansancio es pecado. No, el pecado no es cansarte, el pecado es actuar como si no necesitaras a Dios. Cansarte no te hace débil, te hace humano. Lo peligroso no es llegar al límite. Lo peligroso es llegar al límite sin rendirte al único que puede restaurarte. Y aquí quiero decir algo que siento como una aplicación pastoral muy fuerte. Dios no está decepcionado de tu cansancio. Dios no se escandaliza porque hayas llegado sin fuerzas. Dios no se aleja porque hoy no tengas discurso. Al contrario, el Señor se acerca con ternura a la gente exhausta. Él no quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo que humea. Él se especializa en levantar gente que no puede más. Tal vez tú creciste creyendo que el cielo solo aplaude a los invencibles. Pero la Biblia está llena de hombres y mujeres que tocaron fondo. Moisés se cansó, David se cansó, Jeremías lloró, Job se quebró. Pablo habló de aflicciones por fuera y temores por dentro. Y el mismo Jesús, en su humanidad santa, se cansó. Se sentó junto al pozo, durmió en la barca, lloró frente a la tumba de Lázaro, sudó gotas como de sangre en Getsemaní. Así que no vengas a pensar que tu agotamiento asusta al cielo. Dios sabe perfectamente lo que es la fragilidad humana. Mirá la escena de Marcos 4:38. La tormenta está golpeando la barca y Jesús duerme. Eso siempre me impacta, no porque ignore el peligro, sino porque su descanso no depende del estado del mar. El mar estaba en guerra, pero el corazón del Hijo estaba en paz. Y esa escena nos da una fotografía preciosa del descanso sobrenatural. No es que no haya tormenta, es que la tormenta no define tu estado interior. No es que todo se arregló. Es que Cristo está en la barca. Hay gente que solo puede descansar si todo está resuelto, pero la fe madura descansa porque sabe quién está presente. El discípulo inmaduro dice, cuando se calme el mar, entonces voy a tener paz. El creyente maduro dice, como Cristo está aquí, puedo tener paz aunque el mar todavía ruja. Eso cambia todo. Y también quiero llevarte al Salmo 23, contra 2 hasta 4. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¡Qué belleza! No dice que el Señor solo alimenta, dice que hace descansar. No dice solo que protege, dice que restaura. No dice solo que guía, dice que conforta el alma. Y si uno se mete un poquito en el trasfondo hebreo, descubre una riqueza preciosa. La idea de descanso allí tiene que ver con reposo, con quietud, con un lugar seguro donde el alma puede asentarse. La palabra hebrea nuaj lleva la idea de asentarse, reposar, quedar en paz, y las aguas de reposo del Salmo 23 evocan esa menuja, ese sitio de descanso estable, seguro, habitable. O sea, Dios no solo te da un momento de alivio,
Dios quiere llevarte a una condición de alma donde ya no vives huyendo, sobresaltado, sobreviviendo, sino reposando bajo su pastoreo. Y note algo más. El Salmo no dice, aunque me quede a vivir en el valle. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El valle no es la casa del Hijo de Dios. Es un tramo del camino. El valle existe, sí. La sombra existe, sí. La amenaza existe, sí. Pero el destino no es el valle. El destino sigue siendo la mesa preparada, la unción fresca y la casa del Señor. Tal vez hoy no estás en verdes pastos. Tal vez estás en el tramo oscuro. Pero aún allí el pastor sigue presente. Y si el pastor sigue presente, todavía hay restauración posible. Ahora escucha bien esto. Porque aquí hay una joya teológica. Isaías 40 contra 29, 3:1 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No dice que Dios le da fuerza al que todavía tiene un poquito. Dice que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. O sea, tu vacío no ahuyenta el poder de Dios. Tu carencia es precisamente el escenario donde Él se glorifica. Y me encanta que no dice solamente los que trabajan para Jehová, los que corren para Jehová, los que hacen 1000 cosas para Jehová. Dice los que esperan a Jehová. Porque esperar en Dios no es perder tiempo. Esperar en Dios es exponerse a una transfusión de cielo. Esperar en Dios es renunciar al activismo del pánico para entrar en el ritmo del Espíritu. Vivimos en una generación que idolatra la prisa. Si algo tarda, asumimos que salió mal. Si algo no responde ya, creemos que Dios está ausente. Pero Dios no cocina milagros en microondas. Dios forma carácter, afina discernimiento, sana por dentro, ordena prioridades y en medio de ese proceso te enseña a esperar. Y la espera bíblica no es resignación. La espera bíblica es expectativa confiada. Es decir, no veo todavía, pero sé quién prometió. Y ahí ocurre algo sobrenatural. Isaías no dice solamente que el cansado recibirá ayuda, dice que tendrá nuevas fuerzas. En otras palabras, no se trata solo de recuperar lo que perdiste, sino de recibir una fuerza renovada, una capacidad que no viene de tu temperamento, ni de tu café, ni de tu agenda, ni de tu experiencia. Viene de Dios. Algunos están orando para que Dios les quite la prueba, y Dios puede hacerlo, claro que sí. Pero a veces el milagro no es que quite la tormenta de inmediato. A veces el milagro es que te da fuerza nueva en medio de ella. A veces vos estás esperando un milagro alrededor y Dios lo primero que hace es el milagro adentro. Cambia tu respiración espiritual, te ordena el alma, te apaga el ruido interior, te devuelve el centro, te baja la fiebre de la ansiedad, te vuelve a enseñar a respirar en su presencia. Y hay otra dimensión del reposo que no podemos ignorar. Hebreos 4, contra 9 hasta 11 dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. El reposo no es una idea romántica, es parte del plan redentor. Desde Génesis, Dios marcó ritmos santos. No porque Él necesite una pausa, sino porque nosotros la necesitamos. El reposo sabático revela algo. No fuimos diseñados para producir sin cesar, para correr sin alma, para servir sin intimidad, para vivir sin contemplación. El reposo también es adoración. La gente religiosa confunde descanso con pereza, pero en la Biblia el verdadero reposo no es desconexión de Dios, sino conexión más profunda con Dios. Reposar no es caer en apatía, reposar es cesar de la autosuficiencia. Reposar es decir, Señor, ya no voy a seguir tratando de salvarme por mis propias obras, por mi imagen, por mi desempeño, por mi perfeccionismo. Entro en tu reposo. Descanso en lo que Cristo ya hizo. Porque hay gente cansada no solo por los problemas de la vida, sino por una espiritualidad pesada. Están agotados de sostener una imagen. Agotados de fingir que siempre están bien. Agotados de querer demostrar merecimiento. Agotados de la religión del rendimiento. Y Jesús viene y dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué contraste con los fardos de la religiosidad. Cristo no te ofrece una cadena nueva, te ofrece descanso. Eso no significa ausencia de obediencia. Ojo, Jesús no está diciendo viví como quiera, está diciendo caminá conmigo. Y hay una diferencia enorme entre cargar una mochila de legalismo y caminar bajo el yugo de Cristo. Su yugo es relación, su yugo es comunión. Su yugo es aprender a vivir desde la mansedumbre y la humildad del corazón. Y permíteme decirte algo que tal vez alguien necesitaba oír hace mucho tiempo. No todo lo que te desgasta viene de Dios. Hay cansancios que son santos y hay cansancios que son tóxicos. Hay cansancio del servicio fiel, sí,
Pero también hay desgaste de querer agradar a todo el mundo. Hay agotamiento de cargar con culpas que Cristo ya perdonó. Hay fatiga de sostener batallas que Dios nunca te mandó a pelear. Hay gente que no está cansada por obedecer a Dios, sino por obedecer expectativas ajenas. Presiones familiares, mandatos imposibles, comparaciones venenosas. Y hoy el Señor te está invitando a soltar. Soltar no el llamado, soltar la ansiedad, soltar la culpa excesiva, soltar la idea de que si no haces todo, todo se cae. No, querido. Si vos descansás, Dios no pierde el control. Si vos dormís, el reino no se detiene. Si vos te quedás quieto en su presencia, los cielos no entran en pánico. A veces el gran acto de humildad es acostarte y confiar, porque la ansiedad, aunque no parezca, muchas veces es orgullo disfrazado. Es esa sensación de que todo depende de mí. Y el Señor te dice hoy, no, depende de mí. Así que déjame hablarle al que no puede dormir por sus hijos. Dios restaura tus fuerzas mientras descansas. Al que está cansado de remar en un matrimonio complicado, Dios restaura tus fuerzas mientras descansas. Al que sirve, predica, canta, ayuda, sonríe y ya no sabe cómo recargar el alma, Dios restaura tus fuerzas mientras descansas. Al que está peleando con el diagnóstico, con el duelo, con la incertidumbre financiera, con una temporada donde el cielo parece silencioso, Dios restaura tus fuerzas mientras descansas. Y no hablo solo de dormir de noche, aunque algunos necesitan empezar por ahí. Hablo de aprender a reclinar el alma en la fidelidad divina. Hablo de volver a orar sin apuro. Hablo de cerrar la puerta del cuarto y dejar de actuar. Hablo de sentarte un rato con la Biblia abierta y el corazón desnudo. Hablo de decir, Señor, no vengo a traerte una performance, vengo a que me sostengas. Hablo de llorar si hace falta. Hablo de apagar por un momento tantas voces. Hablo de dejar que el pastor vuelva a conducir tu respiración interior. Y yo sé que algunos me dirán, pero ¿y si mientras descanso pierdo terreno? No, si descansás en Dios no perdés terreno, recuperás perspectiva. Porque un alma fatigada toma decisiones malas, un corazón asfixiado escucha mal, una mente saturada confunde urgencia con dirección divina. Por eso Dios te quiere restaurar primero por dentro. Porque el enemigo sabe algo. Si te mantiene agotado, te vuelve reactivo, irritable, sensible a la mentira, vulnerable a la desesperación. Pero si Dios te devuelve el reposo, te devuelve claridad, te devuelve discernimiento, te devuelve templanza. El descanso santo no te vuelve menos útil, te vuelve más certero. No te vuelve menos comprometido, te vuelve más dependiente del Espíritu. No te aleja del propósito, te prepara para sostenerlo sin romperte. Y hoy quiero decirlo como una declaración de fe, no como una simple frase bonita. Dios está restaurando fuerzas en esta hora. Hay gente escuchando este mensaje que venía funcionando en reserva, como un automóvil, parpadeando hace rato, sobreviviendo por inercia. Pero el Señor te dice, yo no solo te voy a ayudar a llegar, yo te voy a llenar de nuevo. Va a volver el deseo de orar. Va a volver el hambre por su presencia. Va a volver la paz a tu cuarto. Va a volver el sueño en medio de noches largas. Va a volver la fuerza para caminar. Y aunque no todo se resuelva hoy, algo sí puede pasar hoy mismo. Tu alma puede empezar a reposar otra vez. Tal vez no cambie la circunstancia antes de que termine esta noche, pero puede cambiar tu interior antes de que termine este mensaje. Y cuando cambia el interior, cambia la manera en que enfrentás todo lo demás. Así que no te avergüences si estás cansado. No te escondas de Dios por venir débil. No te castigues por haber llegado sin fuerzas. Vení como estás. Cristo no te rechaza agotado. Cristo te llama agotado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Todos. No dice algunos. No dice los más santos. No dice los que todavía tienen energía. Dice todos. Y antes de terminar, quiero dejarte algo bien práctico. Si el cuerpo está exhausto, descansa. Si el alma está saturada, calla el ruido. Si el corazón está cargado, déjalo a los pies del Señor. Si vienes viviendo a puro esfuerzo humano, hace una pausa sagrada, volvé a las aguas de reposo, volvé al pan y al agua del desierto, volvé al Cristo que duerme en la tormenta y despierta con autoridad. Volvé al pastor que conforta el alma. Volvé al Padre que da sueño a su amado. Volvé al Dios que multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Y si hace falta empezá de a poco. Una oración sincera, un salmo leído despacio, una rendición verdadera, una noche entregada al cuidado del Señor.
A veces la restauración no entra haciendo ruido. A veces llega suave, como amanecer. Todavía está oscuro y sin embargo algo ya cambió. Eso hace Dios. Voy a orar por vos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te entrego a cada persona que hoy está cansada, agotada, drenada por la vida, por las luchas, por las cargas visibles e invisibles. Te pido que rompas el yugo de la ansiedad, que silencies la tormenta interior, que le devuelvas paz al corazón que no logra descansar. Dale sueño al que no puede dormir. Dale quietud al que vive corriendo por dentro. Dale pan y agua al cansado como se lo diste a Elías. Dale descanso para el alma como lo prometiste en tu palabra. Multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Hazle sentir que no está solo, que no está olvidado, que no está abandonado. Y que esta noche mientras descansa, tus manos sigan trabajando, sanando, ordenando, restaurando, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y yo declaro sobre tu vida que esta temporada no te va a quebrar, Dios te va a sostener, Dios te va a renovar, Dios te va a levantar, Dios va a restaurar tus fuerzas mientras descansas. Si este mensaje te habló al corazón, suscríbete, compártelo con alguien que necesite oírlo y seguí extendiendo la palabra. Porque hay mucha gente sonriendo por fuera y desmoronándose por dentro y tal vez este mensaje sea el abrazo de Dios que estaban esperando.